Bienvenidos al tema 4, clasificación taxonómica de las leguminosas en el marco de la asignatura Tecnología de Leguminosas del posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Yo soy el profesor Rommel Guzmán, trabajo en el área de tecnología de productos vegetales y específicamente en el laboratorio de granos, raíces y tubérculos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Comenzaremos entonces con lo que tenemos programado de acuerdo a la asignatura y el tema. Sean todos bienvenidos. Durante esta clase vamos a conversar acerca de la clasificación taxonómica de las leguminosas, su sinonimia y sistemática. También conversaremos acerca de la filogenia y específicamente nos centraremos entre sus familias, las cuales son las Mimosoidea, las Cesalpinoidea y las Papilionoidea. Veremos su potencial uso en agricultura, quizá su clasificación para algunas en cuanto a proteaginosas y o oleaginosas y su característica principal de consumo, la cual puede ser como legumbres o verdura, o quizá también bajo ambas formas. Nos embarcamos entonces en el fascinante recorrido por el mundo de las leguminosas, o familia de las Leguminosae o Fabaceae. Esta familia, que data al menos de hace unos 10.000 años, se considera que es la tercera de la familia de las angiospermas. Luego de esto, tenemos también que se considera la segunda familia más importante desde el punto de vista económico, y por su consumo a nivel mundial. Esto obviamente después de las familias de las Poaceae, donde se encuentran los cereales. En su haber se cuenta con aproximadamente 770 géneros, aunque de acuerdo a diversos autores podrían ser más. Y dentro de esto también, entonces, al menos unas 19.500 especies, aunque, como comento, algunos autores indican que pueden ser más numerosos. Y luego tenemos que, de acuerdo a los últimos estudios que han sido comprobados y que están siendo bastante utilizados, se considera que puede estar subdividida en 6 subfamilias, las cuales vamos a mencionar posteriormente. Desde el punto de vista de la sinonimia, tenemos que ocurre lo siguiente. Esto viene principalmente porque muchas plantas suelen ser llamadas por varios nombres científicos. Sin embargo, hay que prestar gran atención a esto, ¿no? Los nombres, ¿por qué? Porque los nombres no cambian por caprichos de taxónomos. En general, un sinónimo es el nombre o es un nombre que en un momento fue considerado aceptado y para cambiarlo hay que tener consenso al respecto. Podemos tener, y esto es importante desde el punto de vista de publicaciones, porque se ha visto que en diversas publicaciones podríamos encontrar un sinónimo o un nombre diferente para una especie puntual, y es por ello que es importante tener mucha atención a esto. Los sinónimos, en este caso, entonces también podríamos tener sinónimos taxonómicos o heterotípicos. En este caso, los sinónimos pueden resultar por publicaciones múltiples, independientemente de la misma especie, bajo diferentes nombres. Entonces, en este caso, normalmente por distintos autores en diferentes regiones. Entonces, así conseguimos que hay algunas especies. También podemos tener, otro tipo de sinónimo que podemos tener es el nomenclatural u homotípico. Y en este caso se genera cuando una especie, que ha ocurrido bastante, se transfiere de un género a otro, entre categorías taxonómicas de diferentes rangos. Entonces, en este caso, lo que hace es que se distingue porque se mantiene el epíteto, ¿ok? Y solo cambia el nombre genérico. Entonces, digamos un ejemplo, Tebetia gaumeri,
que cambió por Cascabella gaumeri. ¿Okay? Es la misma, ¿okay? Solo que tras los estudios sistemáticos se ven que procede el cambio y se ubica en un género diferente, ¿okay? A la categoría taxonómica donde estaba. Esto siempre tiene que ver, o siempre hay que estar pendiente con el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, ¿okay? El cual estipula que cada taxón debe tener un solo nombre asignado. Así también vemos para el caso de las leguminosas, por ejemplo, cuando estamos buscando información, bien sea en la web o en publicaciones científicas, vamos a conseguir entonces que las tenemos catalogadas, bueno, en este caso como familias, tenemos Leguminosae, también las conseguimos como Fabaceae, también como Faboides y también como Papilonoidea. Entonces, en este caso específico, cuando uno busca, y fíjense que esto es la subfamilia de Papilonoideas, muchas veces no nos aparece la familia y nos aparece Faboide. Entonces, tenemos un ejemplo claro de lo que ocurre con las leguminosas. Desde el punto de vista de la sistemática, pues aquí lo tenemos. Tenemos unidad sistemática y taxonomía. La taxonomía como la ciencia de nombrar y describir y clasificar los organismos, y la sistemática entonces como ese campo más amplio que incluye la taxonomía y el estudio de las relaciones evolutivas entre los organismos, que es lo que llamamos la filogenia. El objetivo es que la clasificación refleje la historia evolutiva. Y ejemplo de esto vemos para las leguminosas, lo tenemos acá, que las plantas, desde su inicio, y lo vamos a ver luego un poquito más en detalle, cómo está la evolución. Tenemos las plantas, algas rojas, las glaucofitas, las plantas verdes, luego tenemos entonces las clorófitas, las carófitas, y tenemos algas verdes, las plantas terrestres, vamos avanzando, las briofitas, donde tenemos las hepáticas, los musgos y los antóceros, tenemos las plantas vasculares, que vamos entonces avanzando, donde tenemos los helechos, por ejemplo, que están dentro de las pteridofitas, las plantas con semillas, entonces llegando aquí a las dos grandes divisiones, tenemos entonces las gimnospermas, donde tenemos las coníferas como mayor expositor, y tenemos luego plantas con flores, tenemos las angiospermas, donde tenemos entonces las dicotiledóneas. En el caso específico tenemos dicotiledóneas y monocotiledóneas, donde tenemos, en el caso específico de las leguminosas, tenemos las que están dentro de las eudicotas. Fíjense algo, desde el punto de vista de sistemática también conseguimos entonces algunas agrupaciones, como los que presenta el grupo de las angiospermas, filogenéticos. En este siguen habiendo cambios, tenemos la APG3 y la 4, en la cual se han ido dando respuestas a algunas interrogantes para algunos grupos de familia. En este caso, muy específico, ubicamos, les había dicho en la lámina anterior, que estamos dentro de las Eudicot, y luego aquí vemos entonces dentro de esas Eudicot que tenemos. Tenemos todas estas clasificaciones, entonces ahí conseguimos las superasteroideas, las asteroideas. Luego dentro de esta también, ahí tenemos también compartiendo con las superrócides y las rócides, para llegar entonces a conseguir la familia de las faboides. Entonces, que es donde estamos, que es donde se ubicarían las leguminosas como tal. Y ahí vemos, en este caso, que lo vamos a detallar un poco más adelante, el diagrama floral, si se quiere, para cada una de estas. Y por lo cual les comento que generalmente estas clasificaciones se establecen en función a la floración de las plantas. Lo vemos acá. Algo importante que encontramos hoy en día en recientes publicaciones es lo siguiente.
una clasificación filogenética que se propone como nueva y quisiera mencionarla acá. Dentro de esto, en la comunidad sistemática de las leguminosas, se acuerda la clasificación de las leguminosas en 6 subfamilias. ¿Ves? Estas 6 subfamilias se considera como la opción más apropiada según el sistema lineano. En esta, entonces, ¿qué se hace? Se presenta un conjunto de clados con un sólido respaldo, lo cual tiene que ver con probabilidades bayesianas. Y en esto, entonces, se indica o mencionan eh, que la familia vamos a tener que dentro de la subfamilia Cesalpinidea va a estar incluido las mimosoideas como un clado. ¿Okay? Entonces pasa en este caso a las mimosoideas a estar dentro de la Cesalpinoidea, que si ustedes buscan hoy en día también en la web cualquier especie aparece, okay, aparece si estaba en la subfamilia Mimosoidea, puede aparecer que está como reclasificada en las mimosoides. Los invito a que revisen en la web de acuerdo a las especies que posteriormente vamos a ver. Entonces aparecen aquí también las subfamilias como Duparquetioidea, Cercioidea, Detarioidea, Dialeoidea y la Cesalpinoidea y la Papilionoidea. Dentro de esto también entonces se consigue también la información referente a por qué se hace la clasificación. Asimismo, vemos de manera más esquemática, si se quiere, la filogenia y clasificación de las subfamilias de las Leguminosae, representada en un árbol de consenso bayesiano por regla de la mayoría del 95%. En tenemos la clasificación de las subfamilias y vamos a encontrar que esto está hecho basado en análisis de secuencias peptídicas de 81 proteínas codificadas en plásticos. Aquí generalmente se habla, y pueden buscarlo, del análisis MATK. Entonces, el árbol presenta, si bien se quiere, hay estudios que dicen que todavía tienen algunas discrepancias en las raíces de la familia y entre algunos clados de la Cesalpinoidea. Lo vemos entonces aquí marcado, ¿okay? Con una probabilidad mayor de 1, en asterisco el que tiene menor de 1, 0,99, ¿okay? Infiriendo entonces cómo es la categorización de acuerdo a las subfamilias, a las 6 subfamilias que se están estableciendo. Y de ella vemos entonces los recuadros con colores de la filogenia y vemos algunas especies ahí, o el tema o la característica de las flores y hojas, como les había comentado anteriormente. Flores para la clasificación, flores y hojas también funcionan o se usan para la clasificación. En también conseguimos colores o ramas de colores que indican las 3 subfamilias que tradicionalmente han sido reconocidas, o sean reconocidas dentro de las leguminosas y que son las que a posteriori vamos a estar hablando. Ellas son, entonces, vemos en rojo la Cesalpinoidea, vemos, si se quiere, parafiléticas en sentido antiguo, en azul vamos a ver mimosoideas, y en verdes las papilonoideas, que, si se quiere, bueno, son las más numerosas desde el punto de vista de interés agronómico y económico para consumo. Resumiendo entonces, desde el punto de vista de la clasificación filogenética, podemos decir que
Las leguminosas están en el clado de las eudocotiledóneas. Luego esto están en las eudocotiledóneas nucleares, seguidamente en las eurósidas 1, donde están las fávidas, y el orden Favales, de acuerdo a Bromhead de 1838, para estar finalmente en el superorden Fabanae, según Takahán de 1997. Este sería la clasificación definitiva hasta los momentos de las leguminosas. Si observamos la distribución mundial de las tres subfamilias más importantes o de interés agronómico, vamos a conseguir, observamos que de acuerdo a la distribución por continentes, tenemos que hay presencia de la Cisalpinidea, tenemos, dependiendo de la especie, de los géneros que se busquen, vamos a tener que hay presencia en al menos 4 continentes. Tenemos las mimosoideas, también tiene una distribución, si se quiere, bastante amplia. Y luego tenemos a las papilionoideas, en las cuales conseguimos la familia de las fascioloides. Y si ven, tenemos una distribución bastante amplia, siendo en este caso África, para alguna de las especies en particular, donde hay mayor producción. ¿Okay? Entonces conseguimos un poco por qué, eso nos da un poco de respuesta por qué en el caso de las fascioloides podemos conseguir también para Venezuela una buena producción, si se quiere, de las especies que se consiguen dentro de esta. Muy bien, si ahora queremos dar las características de identificación de las leguminosas que vamos a conseguir a modo general. Un hábito de crecimiento, podemos decir que las podemos encontrar como hierbas anuales o perennes, árboles y arbustos también conseguimos. Del punto de vista de sus hojas, generalmente son alternas, pinnaticompuestas, con estípulas. Sin embargo, hay algunas excepciones para algunos géneros. En cuanto a que algunas especies transforman las estípulas en espinas, que como en las acacias. En otras las estípulas son similares a las hojas, como en el caso del género Pisum. En otras tenemos que el número de folíolos es muy variado, como en Trifolium. También podemos conseguir algunas especies presentan tigmotactismo, ¿ok? Eso, por ejemplo, en el caso de las mimosas. Y algunas también podríamos conseguir que tienen zarcillos. En cuanto a sus raíces, presentan nódulos radicales que contienen bacterias del género Rhizobium, ya visto en una clase anterior. Desde el punto de vista de la inflorescencia, que es importante, normalmente se presentan en racimos, a veces erectos, a veces pendulosos, y algunas especies desarrollan inflorescencias globosas, apretadas, a veces cabezuelas y umbelas. Posteriormente vamos a ver imágenes de estas. Las flores son perfectas, raramente imperfectas. Son actinomorfas, pueden ser unisexuales o bisexuales. ¿Okay? Esto muy específico en la familia de las mimosoideas. En cuanto también a las flores, pueden ser zigomorfas y bisexuales. En las subfamilias Cesalpinioidea y las papilonoideas o favoides. Aquí también hay algo importante, que de estas tres familias
se va a conseguir que ese pequeño conjunto de caracteres florales, en particular los patrones de estivación de los pétalos, que pueden ser imbricados ascendentes en cesalpinidea o imbricados descendentes en papilonoidea y valvados en mimosoidea. Entonces son características importantes para si se quiere, la clasificación de estas subfamilias. Lo vamos a ver también en detalles, lo que tiene que ver con el cáliz, cómo se componen las flores. El cáliz, generalmente 5 sépalos, la corola, 5 pétalos, y vamos a ver también, obviamente con cada una, mimosoidea son pequeñas iguales, en cesalpinidea hay mucha variabilidad, y en papilonoidea los 5 pétalos se organizan de forma particular. Desde el punto de vista de su fórmula floral, conseguimos también que puede ser variable de acuerdo a la familia. Lo vamos a ver posteriormente. Olvidé comentar en la lámina anterior que en cuanto a fruto, se consiguen, hay descripción de 2 tipos, en legumbre o lomento. En cuanto a legumbre, son polispermas con dehiscencia dorsal y ventral, y lomento, cuando el fruto se constriñe en las semillas. Viendo entonces ahora dentro de las familias de las mimosoidea, vemos algunos ejemplos, ¿no?, de árboles y arbustos tropicales. Fíjense, acá tenemos, les dejo como especie característica que conseguimos, o que de crecimiento en Venezuela, el samán, que es la Albizia samán. Lo vemos entonces cómo es su copa, cómo es su altura. Esto es un árbol, estaría dentro de los árboles tropicales, y vemos obviamente cómo es su copa. Fíjense que bastante amplio. Vemos el tema de sus hojas. Entonces las hojas en este caso son pinnaticompuestas y paripinnadas, ¿ok? Que significa que son filodios sencillos. No tiene en este caso interés agronómico, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿okay? No se usa para consumo, si bien hay que tomar en cuenta que este tipo de especies, y desde los últimos años, diría que desde los últimos 20 años para acá, han tomado muchísima importancia en el estudio desde el punto de vista de obtención de algunos compuestos para la industria farmacéutica, es decir, para temas medicinales. Se han conseguido estudios que son importantes y que demuestran que, bueno, que se puede tener la utilización de estas especies. Encontramos aquí también si vemos un detalle de las flores, tenemos flores radiadas, normalmente gamopétalas y gamosépalas, flores pequeñas en inflorescencias de forma glomerular, ¿okay?, las cuales, como comentaba anteriormente, generalmente son actinomorfas. También vemos dentro de estas los estambres en números de 5 o mayor, multiplicados secundariamente, y de muy coloridos, libres o soldados. Vemos ejemplos de la Albizia samán. Fíjense lo vistosas que pueden ser. Generalmente filamentos androseos con filamentos parcialmente soldados. ¿Okay? Una expresión muy característica de las mimosoideas, y bueno, visto en este caso en la Albizia samán. Especies que pueden ser características, y bueno, especies que pueden ser características, tenemos la Cassia fístula,
y la del Onyx regia. O sea, traigo estas a colación por conseguirse en Venezuela, o sea, establecidos. Entonces, esto los podemos conseguir en diferentes partes de Venezuela. Esta subfamilia comprende, hay registros que puede estar compuesta de al menos 82 géneros y unas 3.300 especies. Entonces, fíjense que es bastante amplio también lo que podemos conseguir aquí. Y de allí, obviamente, lo que habíamos comentado al inicio, o sea, la gran importancia de la familia de las leguminosas frente a otras familias. Vemos acá también, o volvemos a ver más detalles de las mimosoideas. Tenemos algunas especies, vemos folíolos compuestos para las ramitas de las acacias, de albata con hojas compuestas bipinnadas, aquí lo vemos. También tenemos la acacia melanoxylon, ¿ok? Que muestra la transición de hojas compuestas bipinnadas a filodios comunes en este género. Lo vemos acá también. Un poco más en detalle, si vemos la flor completa y cortada longitudinalmente de la albicia, vamos a conseguir entonces la corola. También vemos, o sea, se podría observar el ovario y el cáliz, y allí el estilo y los estambres. ¿Okay? Lo vemos en la inflorescencia o en la flor que habíamos visto en la lámina anterior. También la cabezuela con yemas florales en el género albizia. Cabezuela con flores abiertas, como lo que vimos, y la flor completa. Y en cuanto al fruto, bueno, vemos que es una legumbre, lo vemos aquí, que es si se quiere, una representación bastante completa de cómo se presentan ellas. En cuanto a otras especies que conseguimos, por ejemplo, acá les dejo detalles tomados de, de especies específicas, como la acacia podalidifolia, en la cual se puede observar el tallo con hojas simples, que lo pueden después también ahondar en la revisión bibliográfica, en el material bibliográfico, simples e inflorescencias globosas, flores regulares con números de estambres, ¿ok? Con numerosos estambres. Y acá una imagen del fruto maduro. O la mimosa púdica, con tallo con hojas, ¿okay? Compuestas de 4 folíolos, bipinnados, sensitivas y glomérulos florales. Agrupaciones de frutos maduros que en este caso lo llamamos entonces lóculos. Otro aspecto importante que nos permite identificar la familia, si bien estas podemos luego determinar o nos podemos dar cuenta que son similares, es el diagrama floral y su fórmula floral. Entonces nos ayudan más, un poco desde el punto de vista también botánico y de identificación, cómo están ellas conformadas. En este caso, tenemos el diagrama en el cual se observan las partes de la flor que la componen originalmente. Uno habla entonces aquí de cómo se compone la flor. O sea, para los diagramas están descritos por tépalos, sépalos, pétalos, estambres y el carpelo. ¿Okay? Teniendo estas cada una identificación. Entonces, se hace el diagrama, o se lee el diagrama desde la parte exterior a la parte interior. ¿Okay? Entonces, y aquí tenemos, luego de esto, se han descrito las fórmulas florales en las cuales tenemos para la letra K, que son los sépalos. Entonces, ahí se identifican y vemos, entonces, el número que tiene, 5 sépalos. Luego con la letra C, el número de pétalos, contamos y vemos, bueno, tienen 5 pétalos, lo identificamos.
Con la letra A, los estambres. Y entonces aquí tenemos variabilidad. ¿Qué variabilidad? Que pueden ser, bueno, son 5, o tenemos algunas que son 5 hasta 10, 5 hasta 9, o podemos tener 5 hasta muchos. Entonces, cuando es así, decimos 5 hasta infinito. Y luego tenemos el carpelo que se denomina con la letra G. Y se indica obviamente el número, ¿okay? El número de carpelos que tiene, que está referido al ovario. Aquí también en esto uno puede, de acuerdo a la fórmula, uno puede colocar si se quiere, una rayita, ¿okay? Se le coloca una indicación, una rayita cuando estamos hablando del gineceo, le colocamos una rayita en la parte superior, en la parte inferior o en la parte central. Esto nos va a indicar qué tipo de ovario tenemos, que si tenemos ovario súpero, ovario ínfero u ovario semiínfero. En otras fórmulas florales seguramente lo vamos a ver con más detalle. Veremos ahora entonces a la subfamilia de la Caesalpinidae, de las cuales podemos comentar que comprende elementos de divergencia mucho más tempranos que las otras dos subfamilias. Tienen grupo de linajes evolutivos separados y algunos estrechamente relacionados también con mimosoides y papilionoideas. Es un grupo heterogéneo morfológica y ecológicamente también, y se caracteriza principalmente por la ausencia de algunos rasgos distintivos. Dentro de estas, vamos a conseguir que hay al menos 160 géneros reportados. Acá vemos ejemplos de árboles y arbustos tropicales y subtropicales. Yo les dejo la Caesalpinia pulcherrima y la tomo porque es una especie que conseguimos acá en Venezuela. También se le conoce muchas veces, de acuerdo a nombres comunes, como falso flamboyán. Tenemos las hojas pinnadas o bipinnadas, raramente simples, que lo vemos acá, son bastante vistosos. Sus flores, normalmente zigomorfas, corola dialipétala, 5 pétalos distintos. Fíjense, los dos primeros recubren a los dos laterales y estos a su vez al superior. Transición a la corola papilonácea. Pueden tener 10 estambres o menos, y estos pueden estar libres. Mirando algunas especies de la Caesalpinidae, podemos mencionar a la Caesalpinia bonducela. Esta especie generalmente es un arbusto grande, de porte desgarbado, espinoso, con un crecimiento trepador extenso. Tiene ramas armadas, con ganchos muchas veces, y con espinas. Las hojas son compuestas, pecíolos espinosos. ¿Okay? Y las flores generalmente se presentan de color amarillo pálido, densas, en racimos. Los frutos, ahí vemos un ejemplo,
de estos son vainas oblongas, infladas generalmente, ¿ok? Que pueden tener de 5 a 7,5 centímetros. Y están entonces en las espinas, que comenté anteriormente, se expresan en este fruto, ¿ok? Que terminan teniendo ellos. Las semillas, ¿ok? Generalmente produce 2 semillas por vainas, lo vemos acá también en, en la imagen, identificada con la letra F. Generalmente tienen de 1 a 2 centímetros. Algo importante dentro de esta especie, si bien no se considera, que lo había comentado anteriormente, si bien no se considera con esa importancia agrícola, se considera, hoy en día hay buenos estudios y algunos avances en esto para el tema de extracción de compuestos que puedan servir de, para temas medicinales. En este caso tenemos este trabajo, el cual les voy a dejar también en la bibliografía, con la actividad antidiabética y antilipidémica de las semillas de Cesalpina bondusela. En este trabajo observarán también lo que comenta el autor y los hallazgos que se presentan respecto a este tipo, a los compuestos de estas semillas. Otra de las especies que conseguimos dentro de la Cesalpinia, que podríamos decir que no tiene importancia, digamos, agronómica como tal, o sea, para consumo directo, es la Cesalpinia sapam, una especie sumamente importante. Los invito a que la revisen, y mucho más por los estudios que se presentan de esta respecto a los compuestos bioactivos y los usos que pueda tener. Esta Cesalpinia también se le llama Cesalpinia o madera sapán. Es una secuoya que crece abundantemente en numerosas regiones, principalmente del sudeste asiático. Se conoce también por sus pigmentos rojos, tintes, aditivos alimentarios y diversas propiedades medicinales, las cuales en estos dos artículos que les presento acá están bastante bien definidos, ¿ok? E identificados. De hecho, identifican y evalúan la acción de algunos compuestos activos dentro de las propiedades medicinales, anticancerígenos, antimicrobianos, antiinflamatorios, antioxidantes, antiartríticos, neuroprotectores, los cuales la convierten entonces en una especie de gran interés para el estudio y el uso. Como había comentado anteriormente, esta subfamilia se dice que comprende al menos unos 160 géneros y dentro de ellas unas 1900 especies. Hemos visto ya algunas. Aquí tenemos otra del género Ceratonia. Específicamente tendríamos la Ceratonia siliqua, el cual es el algarrobo. Este fruto y árbol, ¿ok? Produce árboles con flores hermafroditas, ¿ok? Su fruto, creo que lo han visto, si no tenemos ahí la imagen, son de forma dura y la pulpa contiene el algarrobo, ¿ok? Se ha visto también en estos estudios que les presento a continuación. O sea que tiene un alto interés para el estudio y alto interés por la utilización que podemos darle. Que tiene alto contenido en azúcar, las semillas se dice que pueden también tener fuente de grasas y son variables desde el punto de vista de minerales, potasio, calcio, fósforo que pueden aportar. Es muy utilizado en la industria farmacéutica para diversas modalidades, pomadas, píldoras. También se han conseguido, hay estudios como los que presento, que tienen un efecto importante en temas anticancerígenos, antirreflujo, antidiabéticas, antidiarreicas. Es decir, es bastante amplio el uso que se le puede dar al algarrobo.
Vemos acá lo que es el fruto, la inflorescencia masculina, hermafrodita, femenina, semillas y hojas, características de la Ceratonia silicua, es decir, el algarrobo. También vemos, si en un corte un poco más detallado, la morfología de la plántula. Fíjense cómo va evolucionando a través de los días para dar la formación de una nueva planta. Encontramos dentro de esta subfamilia a el tamarindo, género tamarindus, especie Tamarindus indicus, eh, comúnmente conocido como árbol de tamarindo, que es una de las especies arbóreas más importantes dentro de esta subfamilia. El origen está indicado que es originario de África y Asia. Sin embargo, se dice que, bueno, dentro de esto, Madagascar, obviamente como que el principal productor u origen. En el caso del tamarindo, también utilizado, hay reportes que se pueden utilizar para medicina tradicional. Dentro de él, o algunos de los aspectos importantes de este es lo valioso y utilizar que puede ser el fruto desde el punto de vista de la pulpa, que tiene 30-50% representa 30-50% del fruto, la cáscara también que tiene fibra entre un 11 y 30% y sus semillas que también son importantes. Hay reportes de que tiene alto contenido de ácido tartárico y azúcares reductores, y de allí el sabor que él es capaz de expresar. Tiene alto contenido de vitamina B, de acuerdo a los reportes, y también ha cobrado gran importancia por ser fuente de proteína, ¿no? Sin embargo, hay que revisar y ver muy bien cuánto es la cantidad y para qué podría ser útil esta proteína. También hay reporte de la pectina que tienen las semillas, que puede formar geles, lo cual lo hace sumamente importante, además del consumo directo, para transformarlo en cualquier otro producto. Acá también es importante decir, tenemos acá algunos otros comentarios del tamarindo. Es monotípico y contiene la única especie que es el Tamarindus indicus. Okay, acá están características del árbol: grandes, perennes, hasta 24 metros. Las vainas entre 7.5 y 20 centímetros. Y ligera constricción entre las semillas. Son ligeramente curvos, color marrón, ceniza, y tienen una superficie escamosa. Coman tamarindo, que eso está indicado que es bueno. Nuevamente conseguimos otro gran, si se quiere, expositor dentro de esta subfamilia, y es perteneciente al género Inga, específicamente el Inga edulis, que de manera vulgar o común lo llamamos guama, ¿okay? De producción, además, que se consigue aquí en Venezuela. Súper importante porque el consumo de este se puede hacer como tener un contenido de mucílago, tiene unas semillas. Aquí vemos la vaina, el fruto, y vemos la característica, si quiere, del árbol, las inflorescencias. Hay unos reportes bien importantes de la importancia que tiene desde el punto de vista también en compuestos fitoquímicos, la guama. Entonces también en primer lugar, la iniciativa que busquen un poco más de información para que ahonden en y luego que procuren consumir. No sé si algunos lo han probado, pero es interesante, además, tomando en cuenta las bondades que tiene desde el punto de vista de fitoquímicos.
Entonces aquí tenemos en cuanto a sus características, son árboles de 4 a 30 metros de altura, con un diámetro de 1 metro, fíjense que bastante robusto. Es uno de los grupos más complejos y diversos de la flora neotropical, con cerca de 300 especies y un importante centro de especiación en la Amazonía. Está muy bien documentado en algunos trabajos colombianos. El fruto es una vaina aplanada, indehiscente, de color verde, multisurcado longitudinalmente y de largo variable. Y las semillas son verdes de 3 centímetros de longitud, con rangos entre 1.4 a 5 centímetros, cubiertas de pulpa, que es blanca, suave y azucarada. Entonces, bastante interesante la guama. Además, porque la tenemos acá de producción en Venezuela, se consigue. Otro de los géneros de gran interés en el área de alimentos y también hoy en día en muchas otras áreas de, de la salud también es el género Senegalia, y en este tenemos la goma arábiga. Entonces tenemos ahí la acacia senegal, la acacia senyal, que pertenecen también al clado mimosoide. Aquí les dejo esta indicación de este trabajo, que está bastante completo acerca de información referente a la goma arábiga. Y además a las patentes que hay. Si lo revisan, van a encontrar que hay, mencionan que hay cerca de 30 patentes y solicitudes de patentes para la goma arábiga. Entonces esto es bastante importante. Esta goma es importante por sus usos tradicionales en medicina, farmacéutica, nutricionales también. En el área de alimentos suele emplearse como un aditivo alimentario para diversos alimentos, ¿okay? Siempre dependiendo de la matriz originaria del alimento y ver si obviamente funciona. Hay algo importante que se menciona en estos estudios. Dice que la primera patente está relacionada con la profilaxis y el tratamiento de afecciones renales y de vejiga. Y otros también dan indicios, dan información de que esta goma se ha usado en tratamiento de cáncer y osteoporosis. Entonces, fíjense que también es bastante amplio el uso que se le puede dar. Hay ahora también estudios, obviamente, para los compuestos más finos y saber cómo se constituye. Algunos de estos estudios mencionan como componentes químicos que se han estado estudiando algunos azúcares como la rhamnosa y arabinosa. Por favor, revisen esta publicación para que puedan ahondar más en el tema de la goma arábiga. Finalmente, vemos el diagrama floral y la fórmula floral para la subfamilia de las cesalpinoideas, tomando como referencia, en este caso, la Cesalpinia espinosa. Entonces, en ella conseguimos la fórmula floral y el diagrama floral específico, en el cual podemos ver el dado de color verde oscuro, la bráctea de verde claro, vemos los sépalos de color amarillo, vemos los pétalos laterales superiores y basales inferiores. De color rojo, la quilla. De color rosa, los estambres. De color agua marina, el pistilo. De color gris, el óvulo. Tenemos los sépalos superiores, al igual que los pétalos, son imbricados. La placentación es marginal. Entonces, eso nos permite obtener la fórmula floral que se tiene a continuación. Entonces vemos igual K5, S5, parecida a la anterior, A5 a 10, fíjense que aquí está A5 hasta 10, a la otra la tenemos hasta el infinito, porque pueden ser muchos, ¿no? No que sean infinitos, sino pueden ser muchos.
pasa de 10 y se da de esta manera. Y el gineceo, 1. Entonces, vemos cómo está representada, tenemos la información, si hay una que otra variación con respecto a la otra, pero siguen estando dentro de las familias en general de las leguminosas. Nos adentramos entonces en la tercera subfamilia de las leguminosas, la cual es, en este caso, las papilonoideas. Esta que vamos a conseguir, que es la división, si se quiere, la división más grande de la familia, y está extendida por muchos continentes o por varios continentes, excepto en la Antártida. Comprende, fíjense que comprende un buen número de géneros, se habla más de 470 géneros, y dentro de ellos un número mucho mayor a 13.900 especies. Conseguimos dentro de estas, si se quiere, las especies de mayor importancia desde el punto de vista agronómico. Las plantas en estas subfamilias se reconocen porque son generalmente arbustos, trepadores, leñosos, árboles perennes. Vamos a encontrar una distribución bastante amplia. Vamos entonces a ir viendo algunas de las especies que tenemos dentro de esta y algunas de las características que presentan las mismas. Un punto importante dentro de las papilonoideas es que cuando muchas veces buscamos información de una especie en particular, no nos aparece como tal la subfamilia, sino que la familia papilonoidea, sino que nos aparece en su lugar subfamilia Favoideae. Entonces esto para que lo tomen en cuenta cuando estén buscando información acerca de alguna especie de las que vamos a ver acá. Como había comentado anteriormente, tenemos árboles arbustos, ¿okay? Trepadoras leñosas. Aquí tenemos, ejemplo, la hoja pinnada de Astragalus sp, también hojas pinnadas, a veces trifoliadas, y vemos en este caso entonces la ramita de lotus, mostrando hojas trifoliadas con estípulas de aspecto foliar. Vemos también la corola del lotus, mostrando separadamente los pétalos que la conforman. Entonces, en este caso vamos a tener la quilla, que son dos, las alas y la estandarte, característico de esta subfamilia. Un poco más en detalle, tenemos flores con simetría dorsiventral y corola papilonácea, que son pentámeras. Tenemos el estandarte, como habíamos dicho antes, 1, las alas 2 y la quilla 2. 10 estambres que envuelven al pistilo, generalmente libres, o 9 soldados y 1 libre, y esto le llamamos diadelfos. ¿Okay? Esto vamos ahorita en esta imagen vamos a ver cómo se presenta esto para los órganos florales del piso insativo. Okay, ya lo vamos a ver en otra diapositiva. Vemos acá, como les había comentado, los órganos florales. Vamos a tomar el piso insativo como ejemplo.
¿ok? De diferentes etapas de crecimiento. Lo vemos en la parte A como el botón verde pequeño, generalmente oculto por las estípulas. Ya en la B, botón floral en la primera y segunda etapa, mostrando la separación de las puntas de los sépalo. La tercera imagen, el C, el botón floral en la etapa 1 y 2 también, después de retirar el perianto. La D, el botón floral de la etapa 2, con longitud similar de pétalos y sépalos. La figura E nos indica el botón floral de la etapa 2, ya en etapa 2, después de retirar el perianto. La F ya pasando a la etapa 2 y 3, con pétalos que sobresalen de los lóbulos del cáliz. La indicada con la letra G es el botón floral de la etapa 2-3, ya pasando a la tercera etapa, con las puntas de los pétalos que sobresalen de los sépalos y que han alcanzado su longitud máxima. El pétalo estandarte, en este caso, se está aflojando. Okay, con la letra I vemos el botón floral de la etapa ya 3, después de retirar la corola. La J nos indica la dehiscencia de las anteras durante la etapa 3. La K son granos de polen. Okay, ya aquí y en la publicación lo pueden revisar con qué técnica se han visto. Esto es en la etapa 3. Okay, se indica entonces que se puede observar que son bicelulares. La L tenemos el estadio 4, la antesis. Entonces aquí vemos la antesis, que se observa el pétalo del estandarte reflejado. Ya la letra M nos muestra el estadio 5, ¿okay? Que es la posantesis, con pétalos marchitándose y el ovario con elongación evidente. En la N tenemos ya el estadio 6, ¿okay? Que entonces es donde va a venir la vaina inmadura, con los pétalos desprendiéndose. Tenemos así entonces dentro de la subfamilia de las papilonoideas al género Phaseolus. En este caso, específicamente con la Phaseolus vulgaris podemos hablar. Sin embargo, tenemos un amplio rango de especies dentro de estas. Se dicen que al menos unas 90 especies aceptadas dentro de las más de 600 que se han descrito. ¿Okay? Y muchas nativas de estas 90, muchas nativas de América. Son plantas herbáceas, ¿okay? Son plantas herbáceas y se les conoce comúnmente como judías, alubias, frijol, caraotas en nuestro caso. Son generalmente trepadoras, la planta puede ser erecta también, rastreras, perennes, anuales. Entonces fíjense que es bastante variable lo que podemos encontrar. Viéndolo acá un poco más específico, podemos conseguir el Phaseolus vulgaris, para nosotros ubicar como caraota negra también. Tiene gran interés agronómico, hay diversos estudios en función a ella en cuanto a las ventajas, bondades que puede brindar desde el punto de vista de alimentación. Podemos decir en gran medida que se comporta como una especie que aporta proteínas, ¿okay? Que aporta esencialmente proteínas, entonces las podemos llamar que es una proteaginosa. También se puede consumir como legumbre, es decir, como lo había comentado, también como legumbres como tipo sopa, lo que estamos acostumbrados nosotros. Sin embargo, hoy en día, también con los cambios de tendencia y todo, se puede consumir como una verdura o como estos frijoles para ensaladas de una manera diferente. Entonces, fíjense que puede ser bastante variable su consumo hoy en día. Tienen obviamente unas características además de tener proteína, de tener un contenido de carbohidratos también que es importante y que la hacen obviamente interesante a la hora de
consumo y a la hora de em, diversificar en la obtención de otros productos a partir de estas. Dentro de esta subfamilia vamos a conseguir también al género glicin, en este caso la glicin soja, que es la soya. Bueno, conocida creo que por todos, en el caso de Venezuela, a ver, hay algo de producción, lo ha habido, ok, lo ha habido, algo de producción, sin embargo, bueno, a nivel mundial tiene una gran producción, se siembra generalmente de manera extensiva, Es la soya, si se quiere, un factor importante o un ingrediente importante, una materia prima importante para la obtención de aceites, entonces puede considerarse que es oleaginosa. Sin embargo, también una vez que hacemos esta extracción, bueno, las tortas que nos quedan son tortas que se consideran que tienen un alto contenido de proteínas, entonces yo en este caso la considero ella tanto oleaginosa como proteaginosa, ¿ok? ¿Por qué? Por lo que comento en cuanto a su versatilidad en usos. Acá también yo diría también que podemos tenerla un consumo como soya, como legumbre, pero también como una legumbre. Y en esto también debemos mencionar como legumbre y obviamente como una materia prima sumamente importante para la obtención de texturizados, la cual entonces nos devuelve un producto muy, muy, muy versátil y además muy aprovechable para aquellos consumidores con ciertos regímenes especiales de alimentación o también para consumidores que tienen un consumo, digamos, bastante variado de alimentos. Es decir, con estos texturizados podemos tener entonces una diversificación del consumo de la soya y con un aporte de proteína que puede ser completamente importante. Entonces la vemos acá. Otro gran expositor de la subfamilia es el género Arachis y dentro de este, bueno, mencionamos específicamente el Arachis hipogea, ¿ok? Es decir, el maní. Lo vemos interesante e importante desde el punto de vista de producción porque además en muchas de las otras leguminosas que hemos visto, vamos a ver que la expresión de las vainas es superficial, es visible. En este caso, no. En este caso tenemos que este lomento se va a dar donde bajo tierra. Entonces, para hacer el proceso de obtención de nuestras legumbres, tenemos que hacer la cosecha de la planta, ¿ok? Hay que cosechar y vemos acá está una imagen que nos presenta esto en detalle, ¿ok? Y entonces allí vamos a conseguir realmente el almaní. Entonces tiene una cápsula en la cual viene envuelto y lo podemos aprovechar. Generalmente, en este caso también, generalmente se hace la cosecha y luego se pasa a procesos de secado directamente en campo, es decir, para esperar que él termine de perder la humedad y luego entonces sí hacer el proceso de, de, de post cosecha, abrir las cápsulas y obviamente obtener el maní. Desde el punto de vista, igual si lo clasificamos, si dijésemos, o sea, en cuanto al uso, en este caso sí podríamos decir que principalmente o esencialmente es oleaginoso. Sin embargo, siempre quiero que recuerden, dependiendo del tipo de producto que se haga con estos oleaginosos, vamos a tener esa fracción, una vez que extraigamos esa fracción de grasa, que podemos tener una fracción o una torta, ¿ok? Que generalmente nos devuelve un aporte de proteína que puede ser importante. En el caso del maní, si recordamos, principalmente los usos, bueno, o pueden ser consumo directo o pueden ser consumo, bueno, hay aceite de maní, hay también cremas de maní, entonces ya aquí tenemos toda la incorporación completa
de la legumbre, del fruto, si se quiere, como tal. También, hoy en día, bueno, como una legumbre y como una verdura, yo las clasificaría todas, casi todas como legumbres, verduras, porque va a variar mucho y porque el consumidor en general ha cambiado mucho los hábitos de consumo. Gran interés, obviamente, agronómico, porque, bueno, porque también ayuda, obviamente, desde el punto de vista económico para obtener ventajas desde este punto de vista. En cuanto al lupino, fíjense que se presenta algo interesante. En primer lugar, que bueno, de producción para América, o sea, cuando buscamos los reportes, no encontramos que haya producción en América, generalmente es Europa y algo de Asia, algunos otros países y continentes, no en el americano. Dentro de esto hay algo importante que se documenta, que es obviamente primero el tema de eh, que existe dentro de este género eh, muchas especies silvestres, ¿ok? O sea, abundantes especies silvestres se comentan, algunas referencias bibliográficas indican esto, ¿ok? Sin embargo, hay unas especies que, bueno, que están domesticadas, ¿ok? Dentro de esas domesticadas, obviamente vamos a tener esta que se presenta acá, que es el Lupinus el luteus, pero también está y que es si se quiere, la especie que, bueno, que se considera que es que tiene ese grano amarillento, ese como lo vemos allí en la imagen, que es la que les presento. Sin embargo, también está algunas otras especies que son Lupinus angustifolius, que tiene una coloración entonces diferente, más intensa, más oscura. Tenemos el Lupinus albus, que en este caso entonces la referencia indica que tiene semillas generalmente blancas. em, y el Lupinus mutabilis, que tiene semillas que son como perladas, ¿ok? Que son un poco perladas. Dentro de esto también es interesante, es importante mencionar que el Lupinus tiene una importancia desde el punto de vista, bien obviamente interés económico, y interés desde el punto de vista nutricional. ¿Okay? Las propiedades nutricionales del lupino, en algún caso se mencionan que pueden ser similares a la soya. Y en este caso tenemos que algunos reportes o las publicaciones, reportes indican que, bueno, estamos hablando de un contenido de proteína de al menos un 36%, 33%, como valor menor, 33%, hasta un 46, casi 47% para la especie de Lupinus luteus. Entonces, fíjense lo interesante que es. Acá no lo tenemos de producción, sin embargo, sí lo hay de consumo. ¿Ok? Sí lo hay de consumo. En cuanto a grasa, bueno, contenidos que van desde 4 hasta 14. Y obviamente vamos a conseguir, así como para otras especies que he comentado, hay estudios en cuanto a el aporte que tiene el lupino desde el punto de vista de compuestos bioactivos, ¿ok? Lo cual obviamente lo hace también interesante como, como producto, como alimento para el consumo. Entonces, eso es bastante interesante. Bueno, no lo tenemos de producción acá, pero sí se puede consumir. Porque llega importado. De consumo, igual, yo quedaría proteaginosa y como una verdura. ¿Okay? Generalmente aquí, o sea, lo consumimos y se consume como una verdura, en ensaladas o de consumo directo. En cuanto al garbanzo, que lo conseguimos también como otro de los géneros, dentro del género Cicer, especie Cicer arietinum, tenemos que vamos a conseguir. En principio, el gran interés agronómico y económico que presenta.
¿Y por qué? Porque está documentado que es como la tercera leguminosa de carácter alimenticio más producida a nivel mundial. Ok, esto de acuerdo a algunos estudios los estudios que les presento acá. Después del Pisum sativum, que es el guisante, y la Phaseolus vulgaris, que es el frijol común. En cuanto a este también tenemos que se puede dar en regiones subtropicales, tropicales, templadas. Siempre se incluye también Madagascar, Islas Canarias. En cuanto a la producción, así se menciona que bueno, el 0.4 está en Europa, un 2.6 en Oceanía, 2.9% en América, 4.3% en África y un 89.7% en Asia. Entonces, fíjense, o sea, América tiene representación, sin embargo, bueno, la mayor producción está centrada en Asia y seguramente por eso también hace que esté en el nivel de producción que está. ¿Okay? Desde el punto de vista nutricional, que podríamos mencionar de esta? Podemos decir, o sea, de acuerdo a los estudios también, que el contenido proteico, que la consideramos entonces como una proteaginosa, suele estar entre 19 a 24%. Obviamente tiene un contenido de grasa, pero un contenido de grasa que bueno, está por debajo de o como un valor máximo de 6%. Un aporte importante, interesante, que está ya hoy en día también bien documentado en cuanto a minerales, vitaminas obviamente, que siempre es importante, y los aminoácidos que aporta. Entonces, bueno, lo conseguimos, es una legumbre, verdura de gran interés, de interesante consumo, y bueno, conociendo ya las bondades de esta, bueno, también siempre promover el consumo de la misma. De la fava, que podemos decir género vicia, especie vicia fava, considerada entonces como habas. O sea, resalta siempre dentro de esta las calidades que pueden tener, ¿ok? De hecho se menciona 4 tipos de calidad principales según la presencia o ausencia de taninos en su tegumento y de vicina también. Y con vicina que puede tener en los cotiledones. Entonces esto la hace interesante, que desde el punto de vista de aprovechamiento. Es una leguminosa que, si se quiere, también se puede considerar rica en proteínas, ¿okay? Proteaginosa, se consume esencialmente como verdura. Cuando digo que es rica en proteínas, porque bueno, hay estudios que indican que su contenido está por el orden de 31%. Sin embargo, también hay reportes de que tiene, en cuanto al contenido de grasa, está alrededor de los 19%. Entonces, fíjense que es interesante. Y para un 41% de carbohidratos, ¿okay? De almidón como tal, ¿okay? De acuerdo a algunos reportes. Es interesante, en Venezuela se consigue, que se consigue principalmente de exportación también, y bueno, podemos tener el consumo de esta. Es una especie que también ha funcionado, está documentado su contenido o aporte en cuanto a compuestos bioactivos, y la hacen obviamente entonces interesante desde el punto de vista de consumo y de diversificación para cualquier otro producto que se pueda elaborar a partir de él. En este género tenemos el Pisum, género Pisum, especie Pisum sativum, ¿okay? Tenemos guisantes, arvejas, que podemos mencionar, comúnmente conocido como guisante seco, verde, de campo. Es una legumbre popular, común, importante desde el punto de vista económico. ¿Okay? Tiene, si se quiere, gran adaptabilidad, y sus frutos, o que son estas legumbres, que pueden ser muy variables, ¿okay? Muy variables en formas, colores y sabores, tiene
si se quiere, una composición nutricional que la hace interesante, ¿no? Además, tiene un aporte en cuanto al contenido de polifenoles, que también la hace ser merecedora de importancia desde el punto de vista para consumo por los compuestos bioactivos que puede aportar. En cuanto al contenido de proteínas que podemos mencionar, la literatura indica que están alrededor de 20-25%, mientras que el contenido de grasa, que se ha reportado de acuerdo a los estudios revisados, está alrededor del entre 3 y 7%, ¿ok? Entre 3 y 7%. Entonces, fíjense que bueno, que la hace interesante, además por el contenido de proteína, contenido de grasa y obviamente también tiene un alto contenido de carbohidratos, pero esto es típico también dentro de este tipo de materia prima, de producto que hemos venido viendo. Bueno, los invito igual que revisen la referencia para que ahonden un poco más en la importancia que tienen el género y obviamente la diversidad de productos que podemos encontrar dentro de este. Incluimos también acá otro de los géneros, el género lens, y donde conseguimos a la lens esculenta o a la lens culinaris, también como se le consigue, que es la lenteja. Gran, obviamente, interés agronómico y económico, considerado como una proteaginosa y de consumo variable, igual como lo que hemos venido hablando, legumbres o verduras. Vemos acá al menos 3 coloraciones de las lentejas que podemos ver acá en Venezuela, unas un poco marrones, que son quizá las más comunes, unas también como una variación de estas marroncitas o un poco más oscuras, un poco más hacia una coloración un poco más oscura y más pequeñas. También conseguimos algunas que son de color naranja y también las que son de color amarillo. Hay diversos estudios, igual en cuanto desde el punto de vista de la planta, en cuanto a mejoras de la planta para periodos óptimos de siembra y de cosecha y de tiempos de duración de la siembra y de la cosecha. Y hay también algunos estudios que mencionan que puede convertirse en un cultivo de producción y consumo más importante de lo que es ahorita. Bueno, principalmente algunos países de África Oriental, ¿ok? Porque obviamente tiene un buen uso para el tema multipropósito de alimento, o tiene uso de multipropósito, y uno es para alimentación humana, y dos, porque se usa también como forraje, entonces para alimentación de animales de producción, si se quiere. En cuanto al contenido de proteína, igual como les digo, un contenido de proteína que es muy similar a lo que hemos visto anteriormente, que puede estar, de acuerdo a varios estudios, entre 20 hasta 31%. Entonces, esto la hace obviamente ser tan importante como es. Y dentro de estas proteínas también, algún comportamiento que se ha mencionado que pueden tener esas proteínas, se dice que, bueno, principalmente pueden ser tienen globulinas, seguido de albúminas, luego glutelinas y luego prolaminas. Entonces, fíjense que es importante conocer, siempre en las leguminosas es importante saber esto porque nos permite saber la diversificación de uso que podemos hacer con ellas, además del consumo, ¿qué otro producto podemos destinarlo? Se nos presenta también el género Vigna, en el cual vamos a conseguir, bueno, algunas especies, unas cuantas, o sea, que son muy importantes y muy interesantes desde el punto de vista de producción, tanto de producción como de consumo. Aquí tenemos, o destaca dentro de esta, o sea, géneros Vigna Leucopii, que es la Vigna ungiculata,
la bambara, ¿ok? Que es la vigna subterránea, y bueno, ahí se aprecian un poco las imágenes, de todas maneras tienen la publicación para revisar. Y ahondar más en esto. Hay 6 especies del subgénero Ceratotropis en países asiáticos, y ahí está el moonbeam o el vigna radiata, que fíjense que es algo, el moonbeam y el black gram, pero del moonbeam, o sea, resalto que fíjense que está para países asiáticos, y en el caso específico de Venezuela tenemos gran producción, lo vemos acá en la foto, en la última foto que está allí, ese granito verde, gran producción de moonbeam o de vigna radiata. Y generalmente el, el consumo, o sea, se está produciendo en Venezuela, pero se está generalmente exportando, y justo a países asiáticos, ¿okay? A países asiáticos en donde obviamente la producción es mayor, pero también hay una buena demanda del mismo. Entonces, fíjense que es sumamente interesante, primero por la variabilidad que tiene, o la variación de la variabilidad, mejor dicho, de especies que tenemos dentro de estas, los colores, obviamente con esto también vienen los sabores, aromas que puede tener cada una de ellas, y la importancia económica que puede tener. ¿Cómo es el consumo? Puede ser como legumbre o como verdura, ¿okay? Eso independientemente, porque va a variar o va a depender de cada consumidor. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista nutricional? Que obviamente presenta un alto contenido de proteínas. Hay algunos estudios que destacan la importancia en cuanto a las proteínas, la clasificación de estas, como proteínas principalmente albúminas y globulinas. ¿Okay? Entonces, ya eso también nos permite saber un poco la diversificación de uso que podemos tener si las empleamos para su transformación o obtención en otros productos. Eh, También está, como todo, también hay algunos reportes de actividad anticancerígena, actividad bioactiva, ¿okay? Con propiedades antihipertensivas, o sea, es decir, que hay buena información respecto a esto, que como vengo comentando durante la clase, que siempre hay que revisar y ahondar un poco más para saber qué tal, o sea, un poco también la veracidad de los estudios. Pero bueno, es una especie que, bueno, al menos tenemos la Vigna radiata de producción en Venezuela, aunque no sea el mayor consumo para nosotros de esta. Dentro de esta subfamilia también conseguimos al género Medicago, que es la especie Medicago sativa. Conseguimos el alfalfa. De esta, bueno, podemos mencionar que se utiliza es una planta tónica, se utiliza para tratar principalmente algunas afecciones está documentada para afecciones de salud, como hemorragias, ictericia, también se considera antibacteriana. Se comenta, también hay algunos estudios que dicen que se puede aumentar la producción lechera del ganado, y se puede consumir como verdura, que si se cocina se puede consumir como verdura, y también está indicada que puede funcionar para algunos tratamientos de menopausia. Fíjense que también conseguimos dentro de esta subfamilia el género Astragalus, y esta especie que conseguimos es el Astragalus gumifer, y es la goma tragacanto, goma que es bastante utilizada como aditivo alimentario,
Y bueno, puede funcionar dependiendo, obviamente, dependiendo de la diversidad o de los productos que queramos hacer. Entonces, tiene también, es de interés agronómico, obviamente, y tiene esta particularidad en cuanto a su uso. Encontramos también dentro de esta subfamilia leguminosas si se quiere, también de usos industriales, el género Siamsis. Y dentro de esto tenemos entonces la Siamopsis tetragonoloba, que es la goma guar, obviamente usada ampliamente como aditivo alimentario. Esta es entonces una leguminosa domesticada, principalmente producida en zonas marginales y submarginales, áridas y semiáridas, entre ellas Pakistán es una de ellas donde se produce, que hay registros que se produce al menos un 15% de esta. El endospermo de esta es la base para la goma guar, ¿okay? Y tiene obviamente diversas aplicaciones, entre ellas la industria de alimentos. También pasa por utilización en la industria petrolera, textil. Fíjense que en perforación de pozos esto es importante por la característica que ella es capaz de tener, de aportar. Tiene diversos usos entonces. Se usa en el área de alimentos, ¿ok? Se usa principalmente como estabilizadores o generadores de texturas en muchos productos, ¿ok? Como se permiten en cremas, en salsas, en helados, hay también algunos indicios, también los hay en yogures. Okay, entonces, esta es una condición que le proporciona además su composición en galactomananos. Entonces, igual tienen la publicación y pueden ahondar un poco más en los beneficios y en la parte de producción que pueda tener, que se hace con esto. Un poco más en resumen, podemos ver, por ejemplo, para las papilonoideas, que son leguminosas de granos, tenemos acá una gran variabilidad. Se presenta en esta imagen con una, si se quiere, una descripción de algunas partes de las plantas y frutos. Tenemos, por ejemplo, la judía pinta, Phaseolus cocineus. Tenemos el aspecto de la planta, las flores, el fruto, la vaina y las semillas. A veces de exportación se han visto aquí en Venezuela. Tenemos judía común, como se le conoce también, Phaseolus vulgaris, la 2. Okay, ahí vamos a ver, podemos observar entonces los frutos y semillas, los frutos y flores y sus semillas. La judía común, variedad, la pibín, okay, frutos y semillas, la tenemos en la 3. Fíjense que como están pintadas, si se quieren, tienen esas coloraciones variadas. La judía común, variedad Canadian, Wonder, y ahí vamos a ver el aspecto de la planta, la flor, el fruto. Esta es la 4, y las semillas, ¿ok? Tenemos el 4C, 4D. ¿Cómo varían? La judía común también, variedad de Wilfin precoz. Y tenemos flores, semillas, veamos las semillas en el 5, como la coloración y el tamaño que tienen. La judía común, variedad Haricot, tenemos que son pardas, semillas pardas. La judía común también, variedad Haricot blanca, muchas veces vista también acá. La judía común, variedad Mexican Black, y las vemos ahí como se presentan. Entonces vean que es bastante variable lo que podemos conseguir dentro de
este género. Miramos más ejemplares de este género y conseguimos a la judía lima o Phaseolus lunata. Vemos específicamente, voy a la semilla 1D, fíjense la diferencia con respecto a las otras y bueno, y a las demás que estamos viendo, que pueden ver. El garbanzo, el Cicer arietinum, lo conocemos. Vemos entonces en el punto 2 cómo son las semillas o frutos, ¿no? La judía mungo o Phaseolus mungo, la tenemos en el 3. Vemos la característica de los frutos y las semillas. Parecen ser un poco más chicas que las vulgaris que estamos acostumbrados. Y la judía de oro o Phaseolus aureus, y vemos entonces también la semilla. Vamos a verla en el punto C. Fíjense que también un colorcito, se aprecia un colorcito un tanto verdoso. Entonces también hay estas especies, no todas, obviamente de producción en Venezuela, pero bueno, se pueden seguramente de exportación en algún momento han llegado algunas y bueno, pueden tener la referencia también para cuando lean algo respecto a ellas. También se presentan para otros géneros y especies y tenemos acá las Vicia faba, que son las habas que, bueno, estas también se pueden ver acá en Venezuela, se consiguen. Ahí tenemos el aspecto de la planta, para que se fijen, vean el tipo el tallo con flores, las hojas, cómo se presentan, ya visto anteriormente, la vaina abierta y la semilla. Fíjense que son mucho más grandes que otras de las que hemos visto. También tenemos la judía sable o haba blanca, y esta es una Canavalia esinformis. En este caso vemos ya vainas maduras y las semillas, bueno, que se presentan allí, bueno, se vemos en el 2D, se ven un poquito más apreciables. Fíjense también que tienen un tamaño bastante particular, parecido a algunas de las que hemos visto anteriormente. Y finalmente vemos para otro grupo de especies que son importantes también dentro de esta subfamilia. Tenemos guisante, que es el Pisum sativum. Tenemos aspecto de la planta, la rama, las vainas. El guisante molar, aspecto de la planta, okay, la flor. Tenemos el guisante fino, el petit pois. Vemos también cómo se comporta y vamos viendo, y ahí van viendo las formas de cada uno. El aspecto de la flor, aspecto del fruto. El loto cultivado, que es el Lotus tetragonolobus. Vemos los frutos también en el 4B. No tenemos ahí, no se aprecia si se quiere, el grano como tal. Y tenemos la lenteja, que también la conocemos. ¿Okay? La planta, las ramas con flores, comportamiento que tienen, y los frutos y semillas. Entonces, bastante variable, como habíamos comentado al inicio de esta subfamilia. Todas las especies géneros y especies que logramos conseguir dentro de ella, y la gran importancia obviamente que tienen dentro del punto de vista agronómico de producción y de consumo humano. Un poco para retomar y quizá culminar, porque en la lámina anterior no lo mencioné, cuando estamos viendo las diferentes o algunos tipos de géneros y especies que tenemos dentro de la subfamilia.
Algo importante de ver allí es que, bueno, muchos de ellos se puede hacer el consumo como legumbres, lo que estamos acostumbrados obviamente con una cocción como un tipo, diría quizá sopa, como estamos acostumbrados a veces acá en Venezuela, como para el caso de las faceolos vulgaris, las lentejas también. Sin embargo, también estas, y hoy en día con mucha más frecuencia, pueden ser consumidas también como verduras, o sea, es decir, como en ensaladas. ¿Okay? Entonces, es variable el consumo de esta, o diríamos que es bastante diverso la posibilidad de consumo de las mismas. Entonces, ya para entrar en detalle en cuanto al diagrama floral y la fórmula floral que nos faltaría, que es el de las subfamilia de las papilionoideas, tenemos, vamos a tomar como ejemplo el del Abrus precatorius. Entonces acá está también, y les dejo la información de la publicación de donde lo he tomado, la explicación, ¿okay? De este diagrama floral y fórmula floral del Abrus precatorius, ¿ok? Y en ella vamos a ver entonces la cruz en círculo superior, marca el eje principal, la manera como se identifica. La flor está subtendida por una bráctea abaxial y precedida por dos bracteolas laterales. Órganos florales desde el exterior hacia el centro, que es el cáliz, lo habíamos comentado anteriormente, con K, expresado con la letra K, en color verde. Y lo vemos allí, si lo vemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, compuestos por 5 sépalos fusionados. En este caso, corola papilionoide, característica. Y nos indica entonces, para los sépalos tenemos entonces C, identificado en color rojo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y lo identificamos como lo habíamos visto en las fórmulas anteriores. C5. Con un estandarte adaxial, que es el pétalo estándar o vexilo, dos pétalos laterales y dos pétalos abaxiales fusionados en la quilla, androceo. En este caso, en color amarillo, compuesto por 5 estambres externos, ¿ok? Y lo vemos entonces allí, el antépalo, y 4 internos, el antepétalos. El estambre adaxial del verticilo interno está ausente, X, ¿ok? Un ovario único, súpero, y en el centro, en color azul, la letra G, nos indica esto. Entonces la fórmula floral también resalta la simetría dorsiventral en todos los verticilos florales, ¿okay? Por eso tenemos las flechas hacia abajo, el ovario súpero, subrayado 1, y la presencia de 2 a 6 óvulos con placentación marginal, representados como VM 2 a 6. Entonces vemos acá la descripción o esta gran descripción para el diagrama de la fórmula floral. Ya para ir concluyendo, yo quería presentarles igual lo que es la clave para la subfamilia, que es bastante utilizado dentro del ámbito de identificación y ubicación de las subfamilias. En este voy a tomar esta, que es de uno de los últimos trabajos que se ha encontrado respecto a las 6 subfamilias. Entonces, ¿qué vamos a conseguir o qué se debe saber cuando entramos a esta clave? Tenemos 1, y se presentan de esta manera. 1. Pétalos con estructuras glandulares marginales, flores con 4 estambres, anteras fusionadas en un cinandrio, con dehiscencia poricida, hojas pinnadas, endémicas de África Central y Occidental. Si cumple con esto, podemos decir entonces que estamos en presencia de una especie que se ubica en la subfamilia Duparquetioidea. Seguimos, decimos, bueno, no cumple con esto, revisamos, decimos pétalos no glandulares. Entonces tenemos allí, excepto en el género amazónico Papilionoidea, Petaladeum, flores con 4 estambres poco comunes.
En este caso tenemos, pero en esos casos las anteras nunca se funcionan en un cinandrio. Seguimos, decimos dehiscencia de las anteras longitudinal. Y aquí nos indican, excepto en algunos géneros de Cesalpinidae, con porícida. Tenemos hojas variadas, amplia distribución. Ok, seguimos, no nos da la indicación, dice, pasemos al número 2. En el número 2 decimos, tenemos ahora flores mayormente papilonadas, con forma de guisantes, nos especifican, y con simetría bilateral, menos comúnmente con simetría radial. Pétalo medio, estandarte, más externo, que envuelve los pétalos alares y de la quilla, y nos indican especialmente en botón, o que carece de ellos, sépalos unidos, al menos en la base, formando un tubo de cáliz o que envuelve completamente el botón floral. Semillas con una válvula hilar compleja, sin pleurograma. Radícula del embrión generalmente curva. Si cumple con esto, entonces decimos, estamos en presencia de una especie que está dentro de la subfamilia de las Papilonoidea. Así, si no se cumple lo indicado anteriormente, nos va llevando a otra información y nos dice, flores no papilionadas. En este caso, menciona, si raramente aparecen papilionadas, el pétalo medio es el más interno. Indica también con simetría bilateral o radial. El pétalo medio, y nos dice, es estándar, más interno, o pétalos valvados. Y en este caso nos dice, en el clavo mimosoide de la Cesalpinoidea, se ubica esto, ¿ok? Sépalos libres o fusionados, semillas sin valva hilar compleja, con o sin pleurograma, radícula del embrión generalmente recta. Ok, nos dice, bueno, pasamos al punto 3. En el 3 nos indica hojas bipinnadas, semillas comúnmente con un pleurograma abierto o cerrado a cada lado. Si esto es así, entonces estamos en presencia de alguna especie que se encuentra dentro de la subfamilia de la Cesalpinoidea. Pero seguimos, si no cumplimos, y nos dice hojas nunca bipinnadas, semillas sin pleurograma abierto o cerrado a cada lado. Nos dice, vamos al punto 4. Vamos al 4 y nos dice hojas unifolioladas, bilobuladas o enteras, o compuestas y bifolioladas. Hilo de semilla circular o en forma de media luna. Entonces, si esto es así, cumplimos con llegar a alguna especie que está ubicada en la subfamilia Cercidoidea. Nos sigue llevando, recordemos que estamos en el punto 4 y nos dice ahora hojas variadas, si son simples o bifoliadas, el hilo seminal no tiene forma de media luna y raramente son circulares. Vamos al punto 5. En el 5 nos indica nectarios extraflorales y otras estructuras glandulares, por ejemplo, cuando están presentes en el envés o el margen de folíolos, estípulas generalmente intrapeciolares, en este caso pueden ser libres o unidas, raramente laterales. Si esto es así, estaríamos entonces en presencia de una especie que está dentro de la subfamilia de las Detarioidea. Pero si no se cumple, seguimos en el punto 5 y nos indica nectarios extraflorales ausentes o presentes en el pecíolo o en el raquis de la hoja, estípulas laterales y libres o ausentes. Si se cumple, nos lleva al punto 6 y en el 6 nos indica inflorescencias muy ramificadas y tirsoides o racimos con antataxia dística, hojas mayormente imparapinnadas con folíolos alternos. Y en este caso nos indica raramente parapinnadas con folíolos opuestos. ¿Okay? En este caso en Eligmocarpus y Poepigia. Sin nectarios extraflorales en el pecíolo o raquis de la hoja. Si esto se cumple, estaríamos entonces en presencia de una especie que está dentro de las subfamilias de las Dialioidea. Si no se cumple, seguimos y decimos, bueno, nos puede presentar inflorescencias mayormente racimos con antotaxia espiral, comúnmente agrupadas en panículas ramificadas o contraídas en espigas o fascículos. Las hojas mayormente parapinnadas
con folíolos opuestos, raramente bifoliadas, o con folíolos alternos, nectarios extraflorales, cuando están presentes, en el pecíolo o en el raquis de la hoja entre los pares de folíolos. En este caso entonces estaríamos en presencia, y lo vimos con todo lo que hemos venido hablando durante la clase, en una especie que pertenece a la subfamilia de las Cesalpinioidea. Bien, de esta manera doy por concluido el tema 4 de la asignatura de Tecnología de Leguminosas, el cual entonces trató acerca de la clasificación taxonómica de las leguminosas. Espero que este resumen les sirva como una herramienta útil para comprender la importancia de consumo, o sea, en el área de alimentos, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista medicinal, de la familia de las leguminosas, ¿okay? O de las fabáceas, la cual es un recurso natural indispensable, fundamental, debido a su gran versatilidad ecológica y riqueza bioquímica, ¿okay? Que la desarrollan como un papel insustituible, si se quiere, para la seguridad tanto alimentaria como agrícola y de salud global. Les invito, además, a llevarse esta información y a ahondar en los artículos científicos que se presentaron durante la clase, y también a ahondar en algunos otros artículos científicos que se encuentran en la web. Mucho éxito para cada uno de los oyentes.